Llamados a pasar de un estado a otro. Llamados a pasar de un estado a otro. ¿No? Eso es a lo que fuimos llamados. Y ahora lo vamos a estar viendo un poquito, lo vamos a estar desarrollando. Romanos 4:16. Romanos 4. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito. Te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no son, como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y vamos a volver a leer el versículo 17 y vamos a empezar desde ahí, a explicar lo que yo creo que Dios nos quiere explicar en este día. Y dice, como está escrito, ¿no ve que se repite abajo de vuelta? Como está escrito, te he puesto por ¿qué? Padre. ¿De qué? De muchas gentes. ¿Sí? ¿Qué más? Delante de Dios. Delante de Dios. A quien creyó. A quien creyó, el cual da vida a los muertos. Y ahí empieza un poco lo que tiene que ver con el título. Entonces, versículo 17 estamos, pero dice, y llama, ¿no? Y llama las cosas que no son como si fuesen, y llama las cosas que no son como si fuesen, ¿no? Ahora, claro, en el griego, la palabra que usa Pablo en esta carta a los romanos no es cualquier palabra llamar, ¿no? Sino, ahí está entre paréntesis, ¿cuál es la palabra? Kaleo. La palabra kaleo, ¿no? O sea, si uno dijera y lee por arriba esta palabra y dice que Dios lo llamó a Abraham, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir esto de kaleo, no? La palabra kaleo quiere decir llamar para pasar de un estado a otro, ¿no? Y también quiere decir llamar para estar frente a alguien, y ese alguien es el que tiene la capacidad de transformarnos de un estado a otro estado. Entonces, ¿para qué Dios lo llamó? En este caso, ¿de quién estamos hablando? De Abraham, ¿no? Entonces dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Y acá dice, y llama las cosas que no son, o sea, lo que está diciendo, lo llama a Abraham, no siendo todavía aquello para lo cual lo llamaba, ¿no? Pero llamándolo como si ya fuese aquello para lo cual él lo estaba llamando. Ahora vamos específicamente a lo que tiene que ver con el título, que es llamados a pasar de un estado a otro, ¿verdad? Cuando nosotros creemos en Cristo, ¿sí? Eso no es el final, es recién el comienzo, es solamente el comienzo. Cuando nosotros creemos, volvemos a nacer, ¿no? Y ahí comienza todo un proceso de metamorfosis, ¿no? Porque la palabra metamorfosis es un cambio de esencia. Esa es la palabra metamorfosis, ¿no? Y comienza ese cambio que culmina cuando nos vamos de este mundo.
Y mientras tanto, estamos siendo transformados. Pero ahora lo que vamos a ver es que hay una parte que hace Dios y hay otra parte que nos corresponde a nosotros. Donde lo que Dios hace, lo que Dios hizo, lo que Dios quiere y lo que Dios quiere hacer con nosotros depende, ¿sí?, que nosotros se lo permitamos. O sea, hay una parte que Dios hace y hay otra parte que tenemos que hacer nosotros. Y los únicos que podemos interrumpir o podemos obstaculizar o a veces abortar ese proceso de transformación somos nosotros. ¿Amén? Entonces, ¿qué quiere decir caleo? O sea, dos cosas quiere decir, ¿no? El que llama, te llama a estar delante de él porque él tiene la capacidad de transformarte de un estado en otro estado. ¿Está bien? Esas dos cosas quiere decir. Entonces, Dios lo llama a Abraham, ¿sí?, a pasar de un estado a otro. ¿Para quién es el que lo llama a Abraham? Dios, ¿no? El único que tiene la capacidad de hacer esto, la persona de Dios viva, ¿sí?, que se manifiesta a través de su palabra. ¿Y para qué lo llama? Para pasar de un estado al otro, pero primero ¿para qué? Ahí está delante de él. Para estar delante de él, ¿no? Si Abraham no cumplía con esta primera parte, jamás hubiera podido ser transformado. Luego lo vamos a ver esto, ¿no? Ahora, ¿delante de quién? Dios. Delante de Dios, ¿no? Y ahora sí, ¿para qué lo llama? ¿Cuál es el objetivo? Para pasar de un estado a otro, ¿no? Acá está el título, ¿sí?, que es ¿en qué estado estaba Abraham? Y ustedes ven que ahí está Abraham sin H. ¿Que me equivoqué? No, ahora vamos a ver por qué. ¿En qué estado estaba Abraham? Y ahora vayamos a nosotros. ¿En qué estado estamos nosotros? Porque si Dios nos llama, Dios dice, Caleo, ¿no? Entonces dice, Yami, Caleo, ¿no? Entonces dice, Agus, Caleo, vení delante mío, yo te quiero transformar en otra cosa. Quiero que dejes de ser lo que sos para que seas lo que yo quiero que seas y lo que yo diseñé que el hombre sea. ¿No? Entonces, de golpe, Dios dice, Jorgito, Caleo. ¿No? Ahora, ¿en qué estado estaba Abraham y en qué estado estamos nosotros? ¿No? Bueno, vamos a ver primero a qué momento de la vida se refiere Pablo cuando menciona esto en Romanos capítulo 4. Cuando en Romanos capítulo 4 él está hablando de Abraham en el capítulo 17. ¿No? Si bien Dios ya lo llama a Abraham en el capítulo 12, pero en este caso habla del capítulo 17. ¿No? Y vamos a leerlo, ¿no? Génesis 17. Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Fíjense
que, yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero ¿qué similitud hay entre lo que dice Pablo, ¿no?, en el versículo 17 y lo que dice Génesis en el capítulo 17, versículo 1? Romanos 4. Te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no son, como si fuesen. Génesis 17. Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. ¿Qué similitud hay entre esto y el significado de Caleo? Delante de mí y sé perfecto. Bueno, ¿quién es perfecto? Dios. Solo Dios es perfecto. Ahora, cuando Dios creó al hombre, ¿cómo lo creó? Es su imagen. Perfecto. ¿Sí? Ahora, es lo que perdimos para poder entender como Dios entiende, para poder ver como Dios ve, para poder conocer como Dios conoce. Y la única manera en la cual yo puedo recuperar lo que he perdido, ¿cómo es? Estando delante de Dios. ¿No? Estando delante de Dios. Entonces le dice: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto, ¿no? La NBI dice: camina delante de mí y sé, una palabra que usó Mariela en la oración, intachable. Y ella dijo que Dios solo escucha a los íntegros, ¿no? Intachables, íntegros. O sea, algo íntegro es algo que no tiene fisura, ¿no? Por ejemplo, a ver, este vaso, si tuviera una rajadura ya no sería íntegro. Es íntegro porque no tiene dónde perder agua ni dónde le entre agua desde afuera, ¿no? Eso es integridad. Cuando nada me penetra, cuando nada sale de mí, ¿sí?, porque mi esencia está contenida por mi integridad y nada de lo externo malo me penetra. Donde yo tengo una fisura, ahí hay una endija donde el mal me penetra. Entonces, la única manera de ir cerrando las fisuras que tenemos, porque hemos sido concebidos en pecado, porque genéticamente la maldición y el pecado se transmiten genéticamente, necesita recuperar lo que perdió, que es la integridad. Y la única manera de lograrlo es respondiendo al caleo de Dios. Ahora, dice que Dios llama las cosas que no son como si fueran. Todos recibimos en algún momento de caleo. Por eso estamos aquí. No estamos aquí porque el sábado hay culto, venimos, ¿no? Porque podríamos estar haciendo otra cosa. Estamos aquí porque hay un interés de conocer un poco más de Dios, de conocer más de su palabra, de estar en su presencia, ¿no? De salir transformados. Ahora, Dios nos trajo, Dios nos sedujo. Algún día escuchamos ese caleo, ¿no? Y es como que ese llamado se hizo irresistible. No sé si ustedes lo ven así, ¿no? Pero con altibajos, con buenos momentos, con malos momentos, a veces con estabilidad, otras veces con caída, otras veces estando por las nubes, otras veces en el suelo, pero no podemos resistir ese llamado y por eso es que lo buscamos. Claro, ahora una cosa es que te pasen 24 años a los 20, ¿no? O a los 30, o a los 40 todavía, pero que te pasen 24 años a los 75, claro, una cosa, coincidimos en eso, una cosa es que me pasen 24 años a los 20, ¿no? A los 75 años, ¿no? Y después vamos a ver cómo es que resistió Abraham. Pero ese llamado de Dios lo atrajo, lo sedujo, ¿no? De tal manera que él soportó, y dice que él dejó todo
como viendo al invisible. Dios le dice, camina delante de mí o anda delante de mí y sé perfecto. Jesús dice, sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Entonces, ¿podemos ser perfectos? Sí, acá nunca, jamás. Pero vamos a ser perfectos. El hombre en su estado inicial era semejante a Dios, vivía en santidad, era perfecto, conocía todo, entendía todo, tenía la mente de Dios, ¿no? Ahora, nosotros vamos hacia eso, estamos siendo transformados. Y a esto se refiere Pablo cuando en Romanos dice que Abraham escuchó ese caleo de Dios, ¿no? Entonces, vamos a ver, hay un título que dice primero, ¿no? Dios lo llama a Abraham ¿para qué? Nadie puede cambiar si no camina delante de Dios. ¿Saben que había un profeta, ¿no? en una época de un estado espiritual terrible de la nación de Israel, donde el rey que gobernaba era un hombre impío, su esposa era un demonio, Jezabel, no sé si escucharon, y había matado a todos los profetas del Señor, y el único que quedaba era Elías, ¿no? Sin embargo, él se presenta delante del rey y dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. En cuya presencia estoy, ¿no? Elías era un hombre que vivía en la presencia del Señor. Nosotros no fuimos llamados a estar en la presencia de Dios cuando vamos al culto, cuando venimos al grupo de discipulado, sino a caminar, a vivir las 24 horas del día en la presencia de Dios, ¿no? David llegó a decir, aún por las noches tu espíritu me enseña, ¿no? O sea, uno debería vivir delante de la presencia de Dios, y entonces es ahí cuando voy siendo transformado. No es un toque y me voy lo que me transforma, sino el vivir en la presencia de Dios, ¿no? Lo que me transforma. ¿Entiende la diferencia? O sea, no es un touch, como se dice ahora. No es una comidita light lo que me transforma. Es vivir en la presencia del Señor. Estoy trabajando, pero estoy en la presencia de Dios. Estoy limpiando mi casa, pero estoy en la presencia de Dios. Viajo en el subte, en el colectivo, en el taxi, caminando por la calle o en bicicleta, pero yo estoy en la presencia de Dios. Estoy hablando con alguien y estoy en la presencia de Dios. Estoy criando a mis hijos, estoy estudiando, estoy obedeciendo a mis padres, pero lo estoy haciendo en la presencia de Dios. Eso es lo que me transforma, no un touch, no un toque, no algo light, no un momento, no que me pongan la mano, no, vivir en la presencia de Dios es lo que me transforma. Estar en la presencia de Dios, pasar mi vida en la presencia de Dios, y a eso nos llamó el Señor, ¿no? Vive delante de mí, camina delante de mí, ¿no? Y entonces llegarás a ser perfecto, llegarás a ser intachable. Y todas las promesas que le da Dios a Abraham, te multiplicaré, te bendeciré, ¿no? Y de hecho Dios lo hizo, y serás padre de multitudes, viene después, como resultado de ser perfecto. ¿Por qué? Porque caminé, viví en la presencia de Dios. Ahora, esto es lo primero. ¿Y lo segundo qué es? Ustedes saben que en la antigüedad el nombre, ¿sí?, significaba lo que la persona era, ¿no? Uno ve muchos casos en la Biblia de personas a las que Dios le cambia el nombre. Por ejemplo, ¿se acuerdan de alguna? Pedro, ¿no? Por ejemplo, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se llamaba Pedro? Simón. ¿Qué quiere decir Simón? Junco, ¿no? Ahora, ustedes vieron, ¿no? ¿Vieron los juncos que van con la corriente, ¿no? La corriente va para arriba. Depende de la corriente. Ahora, ¿qué nombre le puso Jesús? Pedro. ¿Y qué diferencia hay entre un junco, ¿sí?, llevado
para donde quiere el agua, a una piedra. Una piedra es algo Fácilmente. que no se mueve, ¿no? O sea que, ¿quién le cambió el nombre? Dios le cambió el nombre, ¿no? Y en este caso, ¿quién le cambió el nombre a Abraham? Dios. Ahora, ¿qué es lo que estaba transformando el nombre? ¿Qué es lo que estaba transformando? La esencia. Porque decíamos que el nombre hablaba de la esencia de la persona, ¿no? En realidad, como dice acá, ¿no? Por ejemplo, expliquemos el nombre de Abraham, ¿no? Abraham viene de Ab, ¿qué quiere decir? Padre. Y Ram, ¿qué quiere decir? Excelso, ¿no? O sea que Abraham, hasta ese momento, sí, la esencia de Abraham, por algo es que Dios lo escogió, es que había descubierto al Dios excelso, ¿no? Excelso quiere decir altísimo, sublime, que no hay nada más alto que él. O sea, el Padre es Dios. Esa era la esencia de Abraham, por eso es que lo llamó Abraham. Porque sabía que al escuchar su voz iba a dejar los ídolos, iba a dejar los parientes, iba a dejar los negocios, iba a dejar la ciudad donde se había creado, iba a dejar sus riquezas, iba a salir sin saber a dónde iba, porque Dios no le dijo, mira, te voy a llevar a tal lugar, no sabía a dónde iba, pero dice, salió como viendo al invisible. ¿Por qué? Porque en la esencia de Abraham, ¿sí? Él buscaba al Dios excelso. No lo había encontrado en los ídolos, no lo había encontrado en sus parientes, no lo había encontrado en sus riquezas, no lo había encontrado en el renombre que tenía, ya que era un hombre de mucho nombre. Fíjense que era, no sé si bisnieto o tataranieto, pero venía de la descendencia de Sem, ¿no? ¿Y qué nombre le pone? Ustedes dirán, mirá, hay un H de por medio, pero ¿qué quiere? Vamos a ver el significado. Vamos a ver el significado, ¿no? ¿Qué quiere decir? Padre de multitudes, ¿sí? Y en realidad es como que el nombre quedó entre Abraham, que es el que conoce al Dios excelso, y el Padre de multitudes. Por eso es que, ¿no? Y se terminó llamando Abraham, ¿no? La esencia. ¿Y la esencia qué es? ¿Qué es la esencia? ¿Lo que se ve o lo que no se ve? Lo que no se ve. Y claro, ¿no? Lo esencial es invisible, es lo que no se ve. Lo esencial, la esencia, lo que tengo dentro, no lo veo, no se ve con los ojos. ¿Cómo se ve? Claro, se ve, sale a través de los comportamientos, sale a través de las actitudes, sale a través, ¿no? Que la gente dice, ¿qué tenés vos? Sale Dios desde adentro de nosotros porque estamos siendo transformados. Él está cambiando nuestra esencia, ¿no? Una esencia caída, una esencia, ¿qué más? A ver, corrupta. El egoísmo lo está transformando en amor, la violencia la está transformando en paz, la impaciencia la está transformando en paciencia, ¿no? La incredulidad en fe y todo eso, ¿no? Porque eso es lo que somos internamente. Ahora, la otra pregunta es, ¿en qué estado estamos hoy? ¿No? ¿En qué estado estamos hoy? Hay dos maneras de verlo esto, siempre decimos, ¿no? Desde un yo y desde un nosotros, ¿no? Bueno, si habláramos desde un yo, cada uno tendría muchas cosas que decir. ¿En qué estado estoy yo? No, bueno, estoy en este estado, ¿no? Ahora, si hablamos de un nosotros, ¿no? ¿De qué hablamos? De la iglesia, ¿no? Y como decimos, o sea, el creyente no es creyente fuera del cuerpo de Cristo. O sea,
fuera del cuerpo de Cristo el creyente no puede ser creyente. Es lo que dijo Jesús, Juan capítulo 15. Fuera de mí ustedes no pueden hacer nada. ¿No? Porque se secan y son cortados y echados al fuego. Fuera de mí, ustedes permanezcan en mí y yo en ustedes y van a dar mucho fruto. ¿No? Porque cuando venimos y nos congregamos como cuerpo, nos nutrimos, ¿sí? Y recibimos lo que cada uno de nosotros tiene, ¿no? Y nos enriquecemos los unos a los otros, ¿verdad? Me gustó la oración de Yami, que dijo, acá nadie es más importante que nadie. Vamos a decir lo que cada uno tiene, ¿no, Yami? Sí, creo que fue totalmente guiada por el Espíritu Santo. Es lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 14. Alguien tiene doctrina, hable su doctrina. Alguien tiene una profecía, de su profecía. Alguien tiene un mensaje en lenguas, délo. Otro tiene interpretación, délo. Amén. Hablen entre ustedes con cánticos nuevos, inspirados por Dios, dice Pablo. Entonces, ese es el cuerpo de Cristo. Es la cabeza manifestándose a través de cada uno de los miembros, que como muy bien dijo Yami, nadie es más importante que nadie. Entonces, ¿en qué estado está hoy la iglesia? Y no vamos a hablar en qué estado está hoy la iglesia desde afuera, sino vamos a ver en qué estado de interior está la iglesia, ¿no? ¿En qué estado estamos como cristianos si entendemos que yo no existo como cristiano fuera de la iglesia, el cuerpo de Cristo no existe sin cristianos, pero que a su vez el cuerpo de Cristo no existe sin cristianos congregados, no reunidos, no juntos, no estando en un edificio que se llama iglesia, porque nosotros le llamamos, ¿a dónde vas? A la iglesia. No, si la iglesia sos vos. Sos vos cuando más de uno está congregado, yo estoy ahí en medio. Y eso es lo que conforma el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Amén. Porque eclesia quiere decir congregación. ¿Sí? Que viene de la palabra, ¿sí? Que viene de la palabra sinago. ¿Le suena esto? Sinagoga. O sea, en ese tiempo se congregaban en la sinagoga. Entonces, Jesús estaba diciendo algo que los judíos entendían muy bien. Ahora, es muy distinto reunirnos, unirnos, juntarnos, amontonarnos, ¿sí? O todo lo que podamos decir, asociarnos, ¿qué más? Formar un cooperativismo cristiano, una denominación, una religión, a congregarnos, que es fundirnos en uno, porque ahí es donde Jesús está y nos convierte en uno. Amén. Ahora, ¿en qué estado estamos como iglesia? Bueno, Dios está queriendo llevar a su iglesia de un estado a otro estado, ¿no? Y de hecho lo ha estado haciendo a lo largo de 2000 años. Eso es lo que Jesús ha estado haciendo a lo largo de los 2000 años que hoy tiene la iglesia. Constantemente la ha estado llevando de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén. Hasta que llegue el momento culminante donde se termine la iglesia, donde se termine el hecho de que el cuerpo de Cristo esté en la tierra y sea arrebatado y ya no va a estar más en la tierra, sino que ¿dónde vamos a estar? En el cielo, ¿no? Y nosotros y su cuerpo somos uno. Nosotros entre nosotros, cuando Cristo está en medio de nosotros, somos uno. Deberíamos ser uno, porque eso es lo que dice Jesús, ¿no? Padre, que sean uno para que el mundo crea. Fíjense, ahí tenemos el versículo de 1 de Juan 3:2. Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser.
Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. O sea, acá sintetiza todo lo que estamos diciendo Juan en la primera carta, en el capítulo 3. Dice, ahora, somos hijos de Dios, pero todavía no se manifestó lo que vamos a hacer, ¿no? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Cuando Él se manifieste. ¿Cuándo se va a manifestar Jesús? Cuando Él venga. Cuando Él venga. Ahí se va a manifestar Jesús. Y dice, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos. Porque le veremos. Ahora, ¿qué dice Pablo? Nosotros vamos siendo transformados de gloria en gloria, mirando el rostro del Señor como en un espejo. O sea, cada día que nosotros caminamos delante de Él, y como en un espejo, en ese tiempo los espejos no se veían como ahora, eran bronce, muy así ondulado, y uno se veía todo medio deformado. Dice, como en un espejo, ¿no? Lo vemos, pero no lo vemos como realmente es, lo vamos viendo, vamos recibiendo un rayito cada día, y ese rayito nos va transformando cada día a su imagen. Pero ¿cuándo vamos a ser tal como Él es? Cuando Él se manifieste, cuando seamos arrebatados. La Biblia dice que lo vamos a recibir a Él en el aire, y en un instante seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. En un abrir y cerrar de ojos. Cuando Él se manifieste, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hemos quedado, seremos arrebatados, recibiremos al Señor en el aire y vamos a ser transformados en un instante. ¿Por qué? Porque le veremos. Es lo que dice acá Juan. Ahora, mientras tanto, ¿sí? Dios dice, ¡caleo! ¿Se entiende qué es el caleo? ¿Se entiende por qué el primer hombre de la tierra que recibió el caleo, quién fue? Abraham. ¿Y por qué se lo llamó padre de la fe? Ahora lo vamos a ver, ¿no? O sea, él es el padre de todos los creyentes. Es el padre de la fe. Y también dice la Biblia que Sara es la madre de todos los creyentes. Ahora, realmente nosotros estamos en un estado constante de transformación. Pero, miren el título que sigue, a ver, ¿qué parte le corresponde a Dios? ¿Y qué parte nos corresponde a nosotros? ¿Por qué decimos que los únicos que podemos suspender, dejar en suspenso, hoy se dice en stand-by, ¿no? Interrumpir o aún abortar este proceso, ¿quién es? Nosotros, ¿no? Ni la persecución, ni mi papá que me dice que no, ni mi esposa que me dice no seas fanático, ni mi esposo que no me deja ir a la iglesia. No hay excusas. Pero ¿quiénes pueden interrumpirlo? Nosotros, ¿no? Si viene el Señor hoy y yo estoy haciéndome el sordo al caleo de Dios, sí, voy a la iglesia, leo la Biblia, oro 5 minutos por día, a veces voy al grupo de discipulado, pero bueno, solo Dios sabe si estoy o no estoy siendo transformado, solo Dios sabe si estoy o no estoy siendo íntegro, solo Dios sabe si tengo fisuras o no las tengo. Si las tengo porque soy imperfecto, pero las estoy tratando de cerrar, está todo bien. Pero si yo, sabiendo que las tengo, si no hago nada para cerrarlas, estoy en problemas. Porque soy un cristiano tibio. Ni siquiera frío, tibio, porque los fríos no van a la iglesia. Entonces voy a la iglesia, me digo cristiano, pero soy tibio, porque, a ver, sé que tengo fisuras, practico el pecado y parece que no me importa, y juego con los límites, y no soy íntegro, no soy perfecto, no estoy dejándolo a Dios que me transforme. ¿Se
entiende eso? Entonces, esto es algo entre Dios y yo, y solo Dios y yo lo sabemos. Ahora, por eso decimos, hay una parte que me corresponde a mí, y Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer. Dios no puede hacer más nada, ya está todo hecho. Y la Biblia dice que Dios llama a todos por igual. La Biblia dice que la voluntad de Dios es que nadie se pierda. La Biblia dice es que la voluntad de Dios es que todos los hombres procedan a ¿qué cosa? A lo único que nos salva, que es ¿qué cosa? El arrepentimiento, es lo único que nos salva, el arrepentimiento, ¿no? Dice, Dios llama, volviendo al versículo 17, ¿no?, de Romanos 4, dice, Dios llama, no, vamos a ver la parte que le corresponde a Dios, ¿no? Ahí sí, ¿no? La parte que le corresponde a Dios. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. O sea, ¿por qué Dios te dice, Caleo? Porque Él está mirando lo que vos vas a hacer si respondés a su caleo. Por eso Él llama las cosas que no son todavía como si ya fuesen. No sé si se entiende. Ahora podría haber trastornado los planes de Dios si quería, ¿sí o no? Sí. Miren que Dios lo probó hasta lo sumo. Porque después de ese capítulo 17 viene el capítulo siguiente donde nace Isaac y cuando es un muchacho le pide que lo mate. Y este hombre levanta el cuchillo y cuando lo estaba sacrificando le dijo, para, ya veo, me obedeces. Y por cuanto no me negaste a tu hijo, ¿sí?, yo voy a cumplir mi promesa. Y Dios entrega a su hijo, ¿no? Ahora, ¿podría haber Abraham estorbado los planes de Dios, sí o no? Sí. ¿Podemos nosotros estorbar los planes de Dios, sí o no? Sí. Ahora, la Biblia dice que aun cuando nosotros somos infieles, Dios ¿cómo es? Fiel. Él sigue su obra, Él sigue su obra. Hasta el último momento de nuestras vidas, Él sigue su obra en nosotros. Siempre está el caleo de Dios sobre nuestras vidas porque Él nos sigue viendo, ¿sí?, como lo que no somos todavía. Porque en realidad, ¿a quién está mirando? A Jesús, no me está mirando a mí. Porque yo no estoy siendo transformado en un Marcelo mejor. No hay un Marcelo mejor. Marcelo está destinado a morir, a ser condenado al infierno, y el único que es salvo y que me salva se llama Jesucristo. Y Él me está mirando con los ojos de aquel que es perfecto, que es su Hijo Jesucristo. Por eso es que Él llama las cosas que no son como si fueran. Cuando le veamos, vamos a ser como quién. Y ahí la obra va a ser completa. Pero bien dice la palabra, muchos son llamados, pero muy pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque Dios no quiso. Porque Dios no quiso. ¿Por quién? ¿Quién no quiso? Uno no quiso. Amén, ¿no? Entonces, parece que nos vamos a entender, ¿no? Entonces, esto es lo que Dios hace, ¿no? Sin embargo, Él llama las cosas que no son como si fuesen. Lo que está haciendo Dios a través de ese caleo, ¿sí?, es llamarnos a pasar de un estado en el cual todavía no estamos a estar en el estado en que Él quiere que lleguemos a estar, pero la única manera es a través de su presencia. Ese es el caleo de Dios, por estar donde Él está. Ahora vamos a ver la parte que nos corresponde a nosotros, ¿no? En el caso de Abraham, Dios lo llama de ser como estéril. ¿Qué es algo estéril? ¿Era estéril Abraham? Sí, era estéril. ¿Era estéril Sara? Sí, era estéril. O sea, también tuvo Ismael, pero no era el hijo que Dios quería. ¿Sí? Dios quería que tuviera un hijo con Sara, que era la madre de todos los creyentes. Entonces, ¿era estéril? Sí,
hasta los 100 años fue estéril, Sara también hasta los 90. Dice, ¿a qué lo estaba llamando? Y ahí hay una flechita, ¿no? Que habla de un estado a otro, de un estado de esterilidad a un estado de fecundidad. Eso es lo que Dios está llamando hoy nuevamente a la iglesia, a pasar de un estado de esterilidad a un estado de fecundidad. ¿Sí? Nos está transformando de un estado a otro estado. Ahora, esto tuvo que ir acompañado de algo, y es ahí lo que le tocó a Abraham. Y es ahí lo que nos toca a nosotros, ¿no? ¿De qué tuvo que ir acompañado? Vamos al versículo 18. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Dice que miró su cuerpo y estaba como muerto, todo arrugadito, seco. Imagino Sara también, ¿no? Dice, claro, Sara se rió cuando vino la Trinidad a visitarlo en este capítulo 17. Se rió, por eso es que el hijo que le puso fue Isaac, que quiere decir risa. Pues dijo, ¿cómo? A esta edad voy a... Era imposible para Sara, ¿no? Estaba hecho una pasa de uva. Ahora, ¿qué dice? Aún mirando su cuerpo como muerto y la esterilidad de Sara, ¿qué dice? No dudó. Y vamos a esta palabra, ya terminamos, chicos. ¿Qué quiere decir dudó? Es la palabra diacrino. ¿Qué quiere decir día? Completamente de ida y vuelta, o sea, un camino completo, ¿no? Y está intensificado en esta palabra por la palabra crino, o sea, la palabra completamente de ida y vuelta está potenciado por investigar a fondo, ¿no? Y literalmente la palabra juzgar. Investigar a fondo, y la palabra literal es juzgar, investigar a fondo, investigar a fondo. ¿Investigar cómo? A fondo. ¿Investigar cómo? A fondo. O sea, a ver, ¿me conviene este negocio? ¿Cómo lo tengo que investigar? A fondo, de ida y de vuelta, pegándole todas las vueltas que hagan falta, investigándolo a fondo. ¿Me conviene esta mujer como esposa? ¿Me conviene este hombre como marido? ¿Cómo lo tengo que investigar? A fondo. ¿Me conviene esta carrera? ¿Cómo lo tengo que investigar? A fondo. ¿Me conviene ser como soy y justificarme y a todo ponerle una excusa? ¿Cómo lo tengo que investigar? A fondo. ¿Me conviene decir soy un buen cristiano sin investigarlo a fondo? Porque tal vez descubra que no estoy siendo lo que Dios dice que quiere ser. Y ahora, ¿cómo se logra esto? Entendiendo la otra significancia de la palabra diacrino. ¿Qué quiere decir? Separarse por completo para poder distinguir. Ahora está afuera lo que dice, no dudó, Abraham no dudó, no dudó. ¿Por qué? Porque salió afuera para poder entender. Para poder entender. O sea, él estaba mirando que era una pasa de uva él y su esposa. Que su esposa era estéril. Que ella tenía cachichén, ¿no? Y era imposible lo que iba a pasar. Pero dice que igual no dudó, y esa es la palabra. No dudó, diacrino, no dudó. Salió afuera para poder entender. Para poder entender. El reino de los cielos es de los violentos y los violentos lo arrebatan, ¿no? Abraham no dudó, no le importó los afanes, las ilusiones, sus deseos, lo que él quería, estuvo dispuesto a sacrificar hasta lo que Dios le había dado, que era su único hijo.
y se convirtió en el padre de la fe. Y recién cuando salió pudo ver correctamente y juzgar profundamente. Porque mientras que estaba rodeada de preocupaciones, de afanes, de ansiedades y todo lo que falta, porque es una lista así de grande, de ahí vamos con el ejercicio. Mientras que no salimos. Eso es no dudar. Eso es no dudar. Y eso es lo que puede llegar a ser que el proceso de transformación entre lo que soy y a donde Dios me quiere llevar, que es que sea perfecto, que recupere la imagen de Dios y que sea semejante a Cristo, se aborte, se suspenda, quede en stand-by. Señor, en esta noche, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Señor, te damos gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de doble filo, Señor. Hoy nos has enseñado algo diferente, Señor, algo nuevo, que tal vez no habíamos entendido hasta aquí. Tú nos estás llamando, Señor, a pasar de un estado a otro estado. A un estado de miseria, de condenación, a un estado, Señor, de egoísmo. A un estado humano, Señor, caído. Del cual de ninguna manera, Señor, podemos salvarnos por ninguna obra que pudiéramos hacer. Ni tampoco hay obras humanas o métodos, ni aún religión alguna que pueda sacarnos de este estado, Señor. Sino que es tu caleo, tu llamado, Señor, que escuchamos un día porque nos has seducido, Señor. Como llegó a decir Jeremías, me sedujiste y no pude sufrir, no pude soportarlo. Y por eso estamos hoy aquí, Señor, buscando tu rostro, buscando tu presencia. Porque desde que te hemos conocido, Señor, nos hemos dado cuenta que no hay nada comparable a ti, Señor. No encontramos en este mundo nada tan hermoso, tan bello, tan precioso.
Nada tan poderoso, Señor, nada que tenga tanto poder para cambiarnos. Y que no nos cuesta cambiar cuando estamos en tu presencia. Como dice tu palabra, tus mandamientos no nos resultan gravosos. Porque eres tú dentro de nosotros el que haces la obra. Porque es tu Espíritu Santo el que está dentro de nosotros, mostrándonos a Jesús, revelándonos al Hijo, mostrándonos al Padre, abriendo una ventana en los cielos y dejándonos ver la luz verdadera, mostrándonos las cosas que son, Señor, reales y no las cosas que se ven que son pasajeras, mostrándonos las cosas que son eternas, las que nunca pasarán. Y es por eso que tú nos das esta capacidad para salir fuera, Señor, fuera de todo lo que nos quiere engañar, de todo lo que no nos deja discernir, entender, juzgar. Eres tú el que nos llamas en ese caleo para salir de las preocupaciones, de los afanes. Porque si miramos lo que perdemos, nos angustiamos, Señor. Porque este hombre exterior se va desgastando. Pero lo que el hombre llama ganancia, tú lo llamas pérdida, Señor. Y lo que nosotros llamamos pérdida, tú lo llamas ganancia. Por eso es que el mismo Pablo llegó a decirlo, tengo todo por basura para alcanzar a Cristo. Por eso el mismo Pablo dijo, tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que no estimó el ser igual a Dios, sino que lo tuvo por basura para hacerse semejante a nosotros, para que nosotros volvamos a ser semejantes a Dios. Aquel que no escatimó ni siquiera a su propio Hijo, lo hizo con violencia. No lo hizo pensando en lo que perdía, no lo hizo sacando cuentas. Tu palabra dice que lo hizo con violencia, se despojó con violencia de su divinidad. Así como veíamos que Marcia tuvo que hacerlo con violencia, porque el egoísmo la quería atrapar, los sueños vanos la querían detener, las preocupaciones, los afanes se lo querían impedir. Señor, pero no tenemos excusa, porque tú has derramado tu Espíritu dentro de nosotros, Señor, que nos ayuda en nuestra debilidad, para estar en tu presencia y permanecer en tu presencia, para poder cerrar las fisuras, para poder llegar a ser perfectos y ser íntegros en tu presencia. Para que cuando el día que te manifiestes volemos en el aire, nos encontremos contigo y seamos totalmente transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero ese será, Señor, la culminación de un proceso que hoy estamos llevando adelante y que nosotros podemos impedir y nadie más que nosotros. Porque tú nos has dado ese poder, esa violencia que hubo en Cristo Jesús para despojarse de su divinidad, para tenerla por basura, para alcanzar a hombres perdidos, condenados a la muerte, al infierno. Para que hoy, Señor, nosotros alcancemos
aquello para lo cual tú nos creaste, para que nosotros podamos volver a ser aquello para lo cual tú nos formaste, para ser transformados, Señor, a tu imagen y volver a ser aquello, Padre, que tú quisiste que fuéramos desde el principio, semejantes a ti, Señor. Oh Padre, que seamos violentos a la hora de salir fuera, que seamos violentos y usemos todo tu poder, toda tu unción, toda tu gloria, no para nuestros caprichos, no para cumplir nuestros propios sueños, no para ir detrás de vanidades ilusorias, no para ser egoístas, Señor, no para dejarnos vencer por los afanes de la vida, por el amor al dinero, sino para ser violentos, para salir fuera y juzgar profundamente y no dudar, Señor. Eso es lo que nos corresponde a nosotros, porque ya tú lo hiciste todo, Señor. No tenemos excusa. Señor, no tenemos excusa. Si aquel día que tú te manifiestes no volamos contigo, es porque nosotros no quisimos. Si aquel día en que tú te manifiestes y morimos y no resucitamos primero, en la primera resurrección, no es porque tú ya no lo hayas hecho, sino porque nosotros decidimos, porque no fuimos violentos, porque no fuimos terminantes con el pecado, porque no fuimos radicales con tu palabra, Señor, porque pusimos excusas humanas, porque fuimos altivos frente a tu palabra, porque no temblamos frente a tu palabra, porque cerramos el corazón cuando tú nos hablaste, porque no vivimos delante de tu presencia. Solamente un touch, Señor, solamente un toque, un momento, un cultito, un momentito. Solamente un momento en el grupo de discipulado. Oraciones de 5 minutos en la carne y no llanto, gemidos, que dan a luz nuestras vidas en el cielo y dan a luz almas en lo alto, que traen nacimientos, que hacen que la gente salga de las cárceles y que salgan de las tinieblas y vengan a la luz. Señor, tú estás transformando a la iglesia de salir de la apatía, de la indiferencia, de la tibieza, a, Señor, darlo nuevamente todo por Cristo, a ser apasionados, a volver a estar enamorados del cielo, de Jesús, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a querer entregarlo todo, Señor, no solamente una ofrenda, un diezmo, sino la vida, Señor, entera, la vida entera por Jesús, porque llegará el día, Señor, que aquellos que nos maten creerán que le van a rendir culto a Dios. Y, Señor, será preferible perder la vida aquí en la tierra que perderla en el cielo. Señor, te damos gracias, porque tú nos estás transformando, Señor, porque tú eres fiel a pesar de nuestra infidelidad, porque tú no has perdido la compasión, la pasión, la misericordia, a pesar de que nosotros la hemos perdido, Señor. Pasión por las almas, pasión por Cristo, pasión por tu presencia, Señor, pasión por vivir las 24 horas caminando delante del Señor.
Por eso te pedimos, Señor, una vez más, sumerginos, Señor, sumerginos. Llamados a pasar de un estado a otro.